Está en línea con nosotros Agustín Echeverne, que como ustedes saben es director general de la Fundación Libertad y Progreso. Agustín, buenas tardes, ¿cómo estás? Un placer, Carlos, hablar contigo. No, el gusto, gracias por atenderme. Bueno, el gobierno federal va a continuar achicando el gasto. ¿Esta es la manera en la que realmente vamos a crecer? Sí, es una parte muy importante porque Argentina sigue teniendo un gasto totalmente desmesurado, sí, que uno lo reconoce cuando ingresas a cualquier oficina pública. O sea, hay una cantidad de gente. Lo que pasa es que el problema no es solo a nivel federal, sino también es un problema a nivel de las provincias claro, y de cada municipio. O sea, cuando uno va a cualquier municipio y empezás a encontrar el consejo deliberante, la cantidad de dinero que gastan, la cantidad de asesores que tienen, que por supuesto no están, digamos, un consejo deliberante se reúne una vez cada 15 días y no necesita tener cantidad de asesores cada uno. Lo que hacen es política, es decir, utilizan el presupuesto del Estado para hacer política. Y esa utilización del presupuesto del Estado para hacer política lo encontrás en todo, lo encontrás en en el presupuesto universitario, por eso no quieren hacer a veces las auditorías, lo encontrás en una cantidad de cosas, y no solo en los gobiernos kirchneristas y demás. Yo recuerdo cuando estaba en el gobierno de Macri, una persona que conozco que trabajaba en el gobierno para el área del Poder Ejecutivo y cobraba de las universidades. Entonces eso es malversación de fondos. Ese tipo de cosas está repleto, pero repleto por todos lados. Ahora, el gobierno federal ha hecho un ajuste y va a seguir haciendo un ajuste todos los años, porque va a seguir los 4 años haciendo ajuste, porque no es algo que lográs hacer de un día para el otro. Tenés que entender las situaciones, comprenderlo, y ya siguen habiendo tareas que están duplicadas, triplicadas, y bueno, todo eso es un proceso en que se van reduciendo también los organismos descentralizados y demás. Y es muy importante porque cuando reducís el gasto público, de podés ir sacando la mochila al sector privado, bajando los impuestos. Claro. Y en la medida, a ver si estoy muy errado, y en la medida de que haya alguna modernización laboral, le estás sacando más la mochila porque vas a tener más empresarios o más pymes que se animen a decir, bueno, tomo un empleado porque ya no es ponerme la soga al cuello que no sé cómo termina. Totalmente. Y además en el sector público es uno de los lugares donde la inteligencia artificial va a poder reemplazar a mucha gente más rápido. Claro. Por ejemplo, cuando entró Elon Musk en Twitter, compró Twitter y despidió al 70% del personal. Claro. Y lo reemplazó con inteligencia artificial. Entonces hay un montón de cosas que se pueden, primero hay un montón de trámites inútiles. Pero cuando vos vas sacando los trámites inútiles, los registros inútiles, entonces todas esas personas que están trabajando ahí, que no son ellos inútiles, lo que es inútil es la tarea que realizan. Claro. Entonces hay gente que puede ser excelente trabajador, pero te pusieron a hacer un trabajo que le creas un costo a la sociedad y no le das nada. O sea, vos te generan un registro de las personas que revisan los ascensores. Y entonces hay un montón de burocracia para revisar los ascensores de la Ciudad de Buenos Aires. En realidad, yo reviso, por ejemplo, el auto, lo revisás una vez por año. El ascensor es un motor mucho más simple, la tarea que hace es siempre la misma. Claro. No tenés baches ni distintas cosas, es mucho más simple. Te lo hacen revisar todos los meses. ¿Y por qué los autos los revisamos una vez al año y es suficiente? Entonces empezás a ver un montón de cosas que hay sobrecostos permanentes y que se genera toda una burocracia, una enorme cantidad de gente que trabaja en eso que es inútil, que debieras tener simplemente un sistema de seguros y las empresas aseguradoras son las que te van a pedir, che, yo quiero que tengas el ascensor en condiciones. Y va a haber algunos ascensores viejos que por ahí necesitan que todos los meses los aceites, y de pronto tenés un ascensor nuevo que no requiere eso, ¿entendés? Entonces, que no tiene sentido. Entonces, digamos, hay una cantidad de cosas, que eso es para mencionar un ejemplo, pero son infinitos ejemplos de regulaciones que no tienen sentido, muchas que ya no están en vigencia. Vos sabés que hay 700.000 decretos que la gente ni sabe qué son, porque no están ni siquiera computadorizados. Entonces
Pero alguien se acuerda que hay una norma y entonces hay una persona que viene y te dice, pero usted no está cumpliendo la norma número no sé cuánto del año tal, y te pide una coima, ¿viste? Para que puedas ir trabajando. Bueno, todas esas cosas que tiene que estar haciendo Sturzenegger de simplificar el sistema, todo eso no se ha hecho nunca. O sea que estamos revisando, o sea, el gobierno está revisando una acumulación de normas de los últimos 100 años. Claro, porque acá hay dos temas, me parece. Por un lado, entorpecen la tarea del tipo que está produciendo. Por otro lado, son puestos que se dieron para los amigos, porque digamos hay desde los grandes directores hasta cuando te juntan empleados que son votos. Y hay algunos que ni siquiera se han puesto a la idea, que siguen haciendo lo contrario. Por ejemplo, me acabo de enterar que el Banco de la Provincia de Buenos Aires va a aumentar el directorio. Los puestos de directores se pagan altísimos sueldos. Entonces, ¿por qué la Provincia de Buenos Aires, que tiene un problemón educativo, tiene un problemón de seguridad, tiene un problemón de desnutrición, tiene un problemón de familias que están destrozadas, ¿no? En todo el conurbano, tiene tantos problemas? ¿Por qué va plata en tener más gente en el directorio del Banco Provincia, por ejemplo? Son esas cosas que a uno se agarra la cabeza, ¿no? Sí. Mira, yo me acuerdo, una vez escuché, por eso lo escuché, de boca del protagonista y me quedé helado, porque era Santoro, Leandro Santoro, creo que es el legislador ahora que está en la legislatura de Cava, que habló, era muy allegado a Alberto Fernández, y como no lo habían nombrado en ningún lado y se había medio enojado, dice que Alberto Fernández le dijo, yo no me di cuenta, te invento una secretaría, te invento algo. Y él le dijo que no. Pero me refiero, vos te das cuenta cuál es el concepto, te invento algo. Y aparte de inventarte algo, si yo te doy una secretaría, te tengo que poner una oficina, teléfono, computadora, secretaria, 2 autos, 4 tipos, y ahí el gasto se fue al diablo. Totalmente, hay una ley de Parkinson del Estado, que es muy conocida, que si inventás una secretaría, automáticamente esa persona necesita tener por lo menos 2 subsecretarios. Por lo menos. Porque si no es una secretaría digna. Entonces va a tener por lo menos 2 subsecretarios y los subsecretarios por lo menos 2 directores cada uno. O sea que ya te armó toda una estructura. ¿Se entiende? Y lo peor y lo más grave es que después toda esa gente quiere trabajar, quiere hacer algo. Entonces se inventan trabajos y todos los trabajos que se inventen van a ser otro costo para la sociedad. Eso es lo que muchas veces no se comprende, cómo funciona la lógica política dentro del Estado. La diferencia con el sector privado, que es la discusión que yo tenía en la época de Macri, que entraron mucha gente que venía de las empresas, eran CEOs de empresas, gente brillante y demás. Pero la lógica del Estado es diferente de la lógica de la empresa. La empresa, lo que te rige tus políticas es las ganancias y las pérdidas. Tal cual. Si vos gastás mucho, tenés pérdidas, perdés plata, te cierran el boliche. Si sos una multinacional y perdés plata, a vos te tocó una provincia o un país, y en ese país perdés plata, te cierran el boliche, siguen en otros lugares. Entonces hay una lógica de tener costos bajos y ganancias altas. Eso en el Estado no existe. La lógica del Estado es la lógica del poder. Y vos tenés más poder cuanto más gente tenés a cargo. Entonces la lógica tuya es tener más gente, no tener menos gente. Es tener más costo, no menos costo. Si tu ministerio no gasta todo el presupuesto, pierde poder. Entonces tienden a gastar de más y pedir extra. Entonces, y eso lo hacen las provincias, lo mismo. La misma lógica tienen los gobernadores. Porque los gobernadores, con la coparticipación federal, lo que hacen es llorar plata a la nación. Entonces la lógica que tiene es, yo pido plata y con esa plata gasto en las provincias y compro voluntades, compro puestos, compro gente que trabaja para mí, yo les pago el sueldo. Yo soy el gobernador, recibo la plata de la nación, pagada por la nación. Claro. Y entonces lo que tengo que llorar es que me den la mayor cantidad de plata posible, y yo con eso te contrato gente, contrato más maestros, construyo cosas, aunque después queden vacías. Es decir, esa lógica espantosa es la que tuvimos durante 100 años.
Aparte de una cosa, Joaquín, yo creo que en alguna medida muchos gobernadores son los peores enemigos de su provincia. ¿Por qué? Porque suponte viene una empresa, mira, voy a montar una fábrica de autos y voy a contratar 4.000 personas. Al tipo no le gusta, él quiere tener a los empleados públicos para cuando llegue la elección decirle, mirá que si no me votás a mí, vamos a ver cómo sigue, ¿no? Claro, por eso yo digo que es importante entender que esta idea del ajuste no es que simple es ajustar, porque por un lado ajustás, pero por el otro lado liberás. Claro. Liberás al sector privado, le sacás piedras de la mochila. Porque si vos tenés que competir en el mercado mundial, no puedes competir, ir a correr en la maratón y que a vos te ponen en la mochila 70 kilos de peso y los demás andan en patines. ¿No? Entonces no vas a ganar ninguna carrera. Pues acá tenemos empresas que hoy estaban viendo una empresa que cerró y uno de los operadores mostraba las maquinarias y qué sé yo, pero las maquinarias que estaba mostrando eran maquinarias del siglo XX. Entonces yo mostraba un video de una planta equivalente, pero en China, o sea, con tecnología del siglo XXI. Entonces, China, por más que son 1.400 millones de personas, en las empresas tenés cantidad de cosas que están robotizadas. Entonces tiene un nivel de productividad inmenso. En cambio acá teníamos una economía protegida, cerrada, que permitía que los empresarios ganen plata con una tecnología que es de hace 30 años. Totalmente. O 40 años. Totalmente. Entonces, cuando vos abrís la economía, lógicamente esa empresa tiene dos alternativas, o varias alternativas, pero tiene, o bien incorpora tecnología nueva, se moderniza y compite con el mundo y empieza a exportar, no solo para el mercado interno, sino que pueda producir para el mercado externo y gana escala, o bien se asocia con alguien que lo hace. Pero si no, lo que ya no puede ser es que los argentinos paguemos los productos el doble de lo que valen, simplemente porque tenemos que bancar una serie de empresas que no han hecho el esfuerzo no han competido nunca. Claro. Entonces, como no han competido, no están acostumbrados a competir. Imagínate un equipo de fútbol que nunca salió de la ciudad de Buenos Aires, no puede competir. O sea, para ser competitivo tenés que ir a pelear a Europa, tenés que competir con los europeos, con los chinos, con todos. Y esa es la tensión que vamos a vivir los próximos años entre los que defienden el statu quo, que tenían empresas que ganaban dinero porque lo que invertían era con subsidios de créditos subsidiados, te daban un crédito al 15% cuando la inflación era del 30%. Después te daban un crédito al 30% cuando la inflación era del 60%. Después te dan un crédito al 40% cuando la inflación era del 100%, después al 60% cuando la inflación fue del 211%. Esto es real lo que estoy diciendo, no estoy diciendo... Sí. Son casos reales. Entonces hay gente, estaban regalando capital. Entonces a medida que subía la inflación, los empresarios estaban cada vez mejor, cada vez tenían más subsidio para invertir y demás, y qué sé yo, en el modelo kirchnerista. Pero ¿cuál era la contracara? La contracara es que la pobreza subía, porque la inflación al aumentar hace que cada vez hay más pobres. La contracara es que los sueldos en términos reales iban para abajo desde el año 2011. Cayeron y cayeron y cayeron. Bueno, ese es el modelo que ahora está cambiando, pero por supuesto el cambio es doloroso para muchos sectores, para muchas personas, para muchas familias, porque adaptarse a competir no es sencillo. No. Agustín, decime una cosa, porque, digamos, aquellos que están poniendo palos en la rueda permanentemente, ahora gracias a la elección que ha cambiado, que ha movido las relaciones tanto en diputados como en senadores, esto va a facilitar, se me ocurre, la puesta en marcha de todas las medidas que estuvieron trabadas o que no se pudieron llevar adelante. ¿Cómo ves esto en paralelo o fomentando el crecimiento económico que Argentina está necesitando? Bueno, yo creo que sin duda fue una excelente elección y que va a facilitar los temas. Ahora la oposición va a seguir siendo muy fuerte, ¿no? Pues la oposición no son solo los diputados, sino también los empresarios del statu quo, ¿no? Y no solo los empresarios, sino todas las corporaciones. Argentina estuvo armada por corporaciones que están acostumbradas a defender sus intereses. Pero me refiero a todas las corporaciones, pueden ser yo soy economista, la corporación de los economistas, la de los contadores,
la de los abogados, que consiguieron con Macri, por ejemplo, que les regulen honorarios, es decir, cosas que es todo lo contrario de la libertad, ¿no? Claro. O por ejemplo los martilleros, viste, que no te permiten, que traban a la gente que quiere simplemente hacer una tarea tan simple como mostrar una casa y venderla, ¿no? Y pretenden que todo eso esté regulado, es decir, vos sabés que en el año 13, en 1813, en la asamblea de 1813, la gran asamblea después de la Revolución de Mayo, una de las primeras cosas que hicieron fue abolir las corporaciones. Claro. Ahora las tenemos todas de vuelta. O sea, tenemos que volver a la asamblea del año 13. En la asamblea del año 13 también se abolieron, por ejemplo, las prerrogativas de sangre. Ahora las tenemos de vuelta. Claro. De la Constitución del 94. Antes no importaba el origen que vos tenías, no importaba tu sangre, eras argentino, no importaba de dónde habías venido. Ahora sí, ahora hay ciudadanos de distinta categoría en Argentina, y eso lo hicieron los abogados, que hicieron la Constitución del 94, los constituyentes, y le pusieron los derechos de los aborígenes, que son derechos colectivos, no son derechos individuales. Es toda una aberración fenomenal. No se dan cuenta de las implicancias negativas que eso tiene para los propios aborígenes, que además no existen más. Totalmente. Porque hoy estamos todos mezclados. Yo tengo sangre aborigen, ¿no? Y tengo sangre negra también, pero digamos, estamos totalmente mezclados. Hace 500 años que estamos mezclados. Entonces, es absurdo. Hay como unas ganas de vivir en otras épocas, porque vos fíjate, inclusive en los temas laborales y demás, siguen digamos, en el año 40 y pico, no se han movido de ahí, nadie permite que haya un pequeño cambio. Y también no entendés a los sindicalistas, o sí entendés a los sindicalistas, que teóricamente si hubiera más trabajo en blanco, habría más aportes y estaría mejor, pero prefieren quedarse con una quintita chiquita que a ellos les da muy buen resultado en lo personal, ¿no? Bueno, ahí te puedo dar un ejemplo de por qué los sindicalistas están en contra. El caso de los plásticos. Los plásticos le sacan, hay 1.600 empresas más o menos en el rubro de los plásticos. Bueno, el sindicato le saca un 10% de todos los sueldos, de todos los empleados, de todas las empresas. Es decir, que se queda con los sueldos del equivalente a 160 empresas. Le saca un 2% como aporte solidario y un 8% adicional por capacitación forzada, que ni siquiera la usan, por supuesto. Entonces, vos no te vas a capacitar todos los días de tu vida durante 40 años, es absurdo. Bueno, los plásticos pagan por capacitación durante 40 años, todos los meses de su vida, un 8% de su sueldo. Es tal el disparate, que por supuesto quieren mantener eso, es una prebenda, es un privilegio. Los sindicalistas no están defendiendo los derechos de los trabajadores, no. Están defendiendo la fórmula para explotar a los trabajadores. Se ponen de acuerdo con las empresas, muchas veces, en esos convenios colectivos se pone de acuerdo el sindicalista con el empresario. Y el trabajador, ninguno de los dos lo defiende. No. Por ejemplo, ahora Moyano estaba con problemas en su obra social. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, logró que los empresarios le pongan plata en su obra social a cambio de aumentar el 1% de los sueldos mensualmente, mientras que la inflación fue más alta que el 1%. O sea, te das cuenta que no están defendiendo a los trabajadores. Para nada. Es un escándalo lo que han hecho los sindicalistas. Totalmente. Durante 70 años que llevan esto de explotar a la gente, pero además, cuando en su momento Moyano sí consiguió sueldos mucho más altos para los camioneros, más de lo que correspondía. Pero si vos conseguís que los sueldos en el sector formal sean más altos, cuando tenés un 45% de la economía en la informalidad, lo que vas a lograr es que haya menos gente en el sector blanco, que haya más gente que va a la informalidad, y entonces los sueldos en la informalidad caen, de forma tal que todo lo que mejorás, entre comillas, para el sector formal, lo estás perjudicando al informal. Es decir, que la prioridad tiene que ser facilitar las cosas para que no exista más la informalidad. Además hay una cosa, y con esto cierro, no te robo más tiempo, pero es como que creen que el empresario busca tomar a alguien, capacitarlo, enseñarle todo lo que puede o cómo funciona o lo que debe hacer, y su gusto más grande es echarlo. Al contrario, yo creo que cuando un tipo toma a alguien que le sirve, que lo ubica, no lo quiere perder, y eso, bueno, no lo entienden porque
el mérito para ellos no existe, ¿no? Bueno, pero te agrego algo más. El presidente Ronald Reagan, para mí fue probablemente el mejor presidente de Estados Unidos en el siglo XX. Él tenía una frase, decía, la frase que ha hecho grande a Estados Unidos es: señor, usted está despedido. Totalmente. Sí, porque tiene que ser un acuerdo voluntario. Vos no podés estar teniendo un empleado de forma no... Si no te llevas bien, por el tema que fuere, no te trabaja bien, o simplemente no sonríe, y vos necesitas una persona que sonríe al entrar porque necesitas que los clientes sean atendidos por una persona que tiene una linda sonrisa. O sea que fíjate que al tema que... Y por supuesto que es subjetivo, y está en la subjetividad del empresario, poder echarlo, pero es fundamental. Absolutamente. Pero esa facilidad para despedir también te hace facilidad para contratar. Tal cual. Entonces vas a tener mucho más empleo. Y esa persona va a poder ir a cualquier lado, y además, el día que quiera irse, él se va a poder ir porque sabe que obtiene un empleo rápidamente. Vos llegás a Estados Unidos y conseguís un empleo en un día. Totalmente. ¿No? Y en Buenos Aires todavía también conseguís, si querés trabajar, los venezolanos llegan y en una semana consiguen Por empleo. supuesto. Pero a veces no es el empleo que a las personas les gustaría tener, porque están en empleos que son de transición, ¿no? El que está haciendo Rappi, el que está haciendo un Uber, qué sé yo, son empleos de transición. Estás en un tiempo mientras estás buscando un empleo mejor. Agustín, te agradezco estos minutos. Tengamos fe, o sea, yo la tengo, de que vamos a hacer una Argentina grande otra vez, ¿no? Yo tengo plena fe, creo que sí, creo que vamos a tener 20, 30 años de un crecimiento sostenido. Y esa es la clave. Te mando un abrazo grande, Agustín, gracias. Igualmente, un gran abrazo, Carlos. Hablamos con Agustín Echevarne, director general de la Fundación Libertad y Progreso.